Queridos hermanos, queridos amigos del mundo hispano, qué gran privilegio poderme dirigir a ustedes hoy, después de haber viajado mucho en este año. En lo que va del año jamás había viajado tanto. Estuvimos en Sudamérica, luego a los 3 días de regresar aquí tuvimos que ir a España a visitar a los hermanos y a confirmar el sitio de la fiesta. Luego, a los 4 días de llegado, tuve que viajar a Costa Rica para una conferencia de liderazgo en Centroamérica. Luego fuimos a visitar a la familia Corea, que está en la frontera con Guatemala, 7 horas de ida, 7 horas de venida. Y después de un día de descanso salimos para Cuba, don Jorge Chávez y yo, donde Dios está llamando gente, hermanos. En La Habana hay un grupo como de 30 personas. Hay una persona que era ministro de una iglesia evangélica, pero que Dios ha llamado y que con valentía ha tomado la decisión de obedecer a Dios, de enseñar que el día sábado y las fiestas hay que guardarlas. Tuvimos el gusto de conocerlo el año pasado durante nuestra visita, hace un año, en febrero del 16, don Jorge Chávez y yo lo conocimos, a este joven que se llama Joel Real Alcántara. Les pido que lo tengan en sus oraciones. Dios lo está utilizando. Aún naturalmente no es ministro de la Iglesia del Dios Viviente, pero ha dado los frutos para ser bautizado. Y don Jorge Chávez y yo, creo que fue el 1 de marzo de este año, del 2017, se efectuó tal vez el primer bautismo en la historia de Cuba. A no ser que los hermanos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día hayan hecho alguna labor ahí de la cual no estamos informados. Tendremos una fiesta en los tabernáculos en Cuba. Esperamos tal vez una asistencia entre 30 a 40 personas, tal vez más. En la Bahía de Cochinos, que es famosa, célebre, no voy a hacer mucha énfasis al respecto, pero ahí, en un lugar muy bonito, junto al mar, tendremos la primera fiesta de los tabernáculos en Cuba este año. También tendremos fiesta en España, después de más de 2 décadas de no tener una fiesta dentro de la Iglesia de Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Este año tendremos fiesta en España, estamos muy felices por ello, hermanos. O sea que la Iglesia sigue su rumbo. Dr. Meredith aún está en condiciones de salud graves, podemos decir, pero su mente está clara. Y el señor Gerald Weston, como ustedes lo oyeron el sábado pasado, asume cada vez más las funciones que el doctor Meredith, aconsejado por el Consejo de Ancianos y por multitud de consejeros, designó como sucesor al señor Gerald Weston. No tenemos que tener ningún temor, como él lo explicó, de una sucesión. A veces existe el prejuicio de que siempre que hay un cambio en el gobierno de la Iglesia, o que termina un capítulo, que necesariamente tiene que haber un desvío de la verdad. El señor Weston magistralmente lo explicó la semana pasada, como la transición de Moisés a Josué no tuvo ninguna desviación, no que él pretenda cumplir la función de alguno de estos personajes que Dios utilizó poderosamente en el pasado, pero tenemos lecciones que aprender como ejemplos, como nos lo escribe el apóstol Pablo en el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. Lo que a ellos les ocurrió fueron ejemplos para nosotros. Y hubo una generación que se mantuvo fiel. Los que habían salido menores de 20 años de Egipto pasaron la prueba del desierto y entraron a la tierra prometida y se mantuvieron fieles hasta el fin de esa generación, mis queridos hermanos. Y aquí, por los elementos que vemos en la Iglesia del Dios Viviente, podemos esperar exactamente lo mismo. Gente que ha sido probada, mis queridos hermanos, y cuya lealtad ha sido puesta a prueba de muchas formas a la verdad y a Dios y a Jesucristo. O sea que estamos contentos por ello, pero tenemos que estar alerta, naturalmente, porque Satanás no va a desaprovechar ninguna oportunidad para atacar a la Iglesia del Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad, que sigue predicando fielmente el Evangelio al mundo entero, como bien lo anunció don Cristian Orrego. Y que ya hemos llegado a cifras bastante considerables en respuesta y en atención a ese mensaje que predica esta iglesia en español
y en muchos otros idiomas, mis queridos hermanos. Ahora, una vez más, teniendo en cuenta la situación de este mundo, hermanos, deplorable y triste, que nos fue anunciado hace un momento, sentimos la urgencia de estar preparados, hermanos, para el retorno de Cristo. Y esa urgencia reclama el que el pueblo de Dios esté preparado. Su esposa se habrá preparado, hermanos. En gran parte, Dios está esperando a que nosotros tomemos verdaderamente a pecho, como decimos en nuestro lenguaje vernáculo, la importancia de estar preparados para el retorno de Cristo. Y por eso estas fiestas se repiten año tras año, y aún en el reino de Dios se seguirán celebrando estas fiestas, hermanos, para recordar para siempre, por la eternidad, el plan de Dios y lo que Dios está llevando a cabo con nosotros hoy y como un testimonio para el mundo. En el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, 19, versículo 7, 19:7, hermanos, tenemos que tener la visión allá, como nos lo explicó muy bien nuestro querido hermano de Monterrey, nuestro querido hermano Adalberto, poniéndonos en el ambiente de estas fiestas. Capítulo 19, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Miramos hacia allá, pero también miramos hacia el principio. Lo que está anunciado aquí es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos y el último gran día, la cena de las bodas del Cordero, que celebraremos durante los 7 días que representa la fiesta de los tabernáculos. 1000 años, hermanos, de festividad maravillosa, de paz mundial, pero que va a depender de nosotros, va a depender, como bien se explicó en el sermoncillo, el que estemos ahí o no. Dios nos da todos los elementos necesarios, pero tenemos que hacer nuestra parte con pasión, hermanos, con total dedicación, conociendo el llamamiento grandioso que nos ha sido hecho de rescatar al mundo de la situación más que lamentable en que se encuentra. Capítulo 19, versículo 7 del libro del Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pero primero tiene que estar preparada, y esta fiesta que se acerca, hermanos, es esencial para la preparación de la esposa del Cordero, y de nosotros depende el que estemos en ese número, como dice la canción: oh, when the saints go marching in, cuando los santos vayan marchando, I want to be in that number, quiero estar en ese número. Cuando los santos vayan marchando, 144,000 primogénitos, hermanos, queremos estar en ese número, y depende en gran manera de lo que estemos haciendo ahora mismo, tomando en serio lo que esta fiesta representa, tomando en serio las palabras de Jesucristo, aprendiendo a negarnos a nosotros mismos, a sepultar el viejo hombre y a dejar que Cristo viva en nosotros cada vez más intensamente, cuando este mundo cada vez más está más entorpecido, alienado con el entretenimiento día y noche, centenares de canales de televisión para mantener distraído continuamente al mundo. Satanás es muy astuto a medida que se acerque el fin, que tomará a muchos descuidados, como Jesucristo mismo lo dijo anunciando, como en los días de Noé serán los días del Hijo del Hombre, hasta que Noé entró en el arca y de repente vino el diluvio y los destruyó a todos. Y también puso como ejemplo la salida de Lot de Sodoma, como de repente vino del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y sabemos que va a ocurrir una tercera guerra mundial y que va a llover fuego y azufre nucleares que van a destruir a una tercera parte del género humano en una hora, mis queridos hermanos. Esos días se acercan, pero hay un ser invisible que quiere que estemos continuamente distraídos, absorbidos en tonterías día y noche, hermanos, cuando el mundo se acerca y da pasos dramáticos hacia el fin de esta era. Y Dios nos urge a que estemos preparados. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, 19:7 del libro del Apocalipsis, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ahora nos estamos preparando para la fiesta
sin la cual no podremos estar ahí, si no cumplimos los requisitos de esta fiesta, mis queridos hermanos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, cuando actúan de acuerdo con la ley de Dios, no de acuerdo con nuestras propias inclinaciones, hermanos, no de acuerdo con lo que nos dicten los ojos, los deseos de los ojos, y no dejemos de lado lo que Dios nos dice para nuestro propio bien, no haciendo lo que nos dicten los deseos de la carne, nuestras inclinaciones primarias, ni lo que nos dicte la soberbia, el orgullo, de hacer lo que a mí bien me parece y no lo que Dios me manda. Hermanos, el tiempo es corto. Una vez más, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Muchos son llamados, pocos escogidos, y los que están con Jesucristo, como lo dice aquí el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, en la página anterior, dice, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. 17:14, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tiene que haber llenado esas tres categorías. Primero que todo, haber sido llamado por el Padre y haber atendido ese llamamiento. Ya depende de nosotros si lo hacemos o no. Luego, elegidos, decidimos entrar en un pacto solemne con Dios, con esos 10 mandamientos escritos en la mente y en el corazón. Y esos son los escogidos, pero tienen que perseverar hasta el fin en ese camino estrecho que son los 10 mandamientos, mis queridos hermanos, y todas sus ramificaciones, todos los estatutos, las fiestas de Dios, todos los juicios, nuestra manera de comportarnos unos con otros. O sea que el tiempo está cada vez más cercano y debemos de tomar cada vez más en serio este llamamiento, de modo que respondamos y seamos llamados, elegidos, en el momento en que ya entramos en un pacto con Dios y escribe sus leyes en la mente y en el corazón, el nuevo pacto. Pero eso no basta, es necesario perseverar hasta el fin. Entonces seremos llamados, elegidos y fieles, y estaremos con Cristo para restaurar al mundo entero, para embaucarlo por el camino de la paz, si es que lo hemos practicado y aprendido nosotros mismos, poniendo por obra las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, veamos ahora el capítulo 11 del libro del Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 11 del libro del Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que Dios nos dice aquí? Capítulo 11, versículo 55 del Evangelio del apóstol Juan, el discípulo amado. Capítulo 11, versículo 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua que nosotros vamos a guardar. Ahora, no el 15 como los judíos, nosotros la guardamos el 14 como la guardó Jesucristo, pero una fiesta instituida por Dios, y que Juan señala aquí como de los judíos, porque cuando Juan escribió, Jerusalén había sido destruida, el templo no había quedado piedra sobre piedra, tal como lo predijo Jesucristo, y ya no se celebraban las fiestas ahí. Juan tenía que señalar cuáles fiestas seguía guardando la verdadera iglesia de Dios, los judíos que tienen la circuncisión del corazón, mis queridos hermanos, los que obedecen a Dios. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, ahora en la nuestra, porque somos discípulos de Jesucristo, que hemos entrado en un pacto con Él y hemos recibido la circuncisión del corazón, donde aceptamos las leyes de Dios y hemos sido bautizados en su nombre para perdón de pecados. Y muchos subieron de aquella región, seguramente de Galilea, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Ustedes saben que el que hubiera tenido contacto con un muerto necesitaba ser purificado durante 7 días. Era una purificación física, hermanos. O que hubiera tenido cualquier otra contaminación física o aún espiritual, pero que el pueblo aún no comprendía muy bien. Tenía que purificarse durante 7 días. O sea que la gente subía con bastante anticipación y nosotros estamos
aplicando esta oportunidad que Dios nos da de dirigirnos al pueblo de Él, poco antes de la fiesta de la Pascua, para que empecemos un proceso de purificación, que la palabra de Dios nos purifica. Por ejemplo, Jesucristo nos dijo a los discípulos en el capítulo 15, versículo 3 del mismo Evangelio de Juan. Les pido por favor que se dirijan ahí. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora, por la palabra que Dios nos habla, aquí está su palabra, la Santa Biblia. Si meditamos en ella y si la ponemos por obra, estaremos limpios, estaremos purificados, estaremos listos para tomar la Pascua. Porque veamos cuán importante es estar debidamente preparados y cuáles son las cosas que Dios nos exige para que estemos debidamente preparados para tomar dignamente la Pascua. Hermanos, vamos a leerlo para que veamos cuán importante es esto, cuán en serio Dios lo toma y cuán importante es que no lo tomemos a la ligera, que pongamos por obra lo que Dios nos ordena. Veámoslo entonces en las instrucciones que Dios nos da por medio del apóstol Pablo en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 17. Primera Corintios 11, 17. Nos dice el apóstol Pablo, y esto nos sirve a nosotros hoy, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. A veces nosotros también, como el apóstol Pablo, nos enteramos. Como Pablo dijo, los de Cloé me han dicho que allá hay divisiones. Lo dijo al principio de la epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Nosotros también nos enteramos, hermanos, como el apóstol Pablo, y de que a veces hay lugares donde hay contiendas. Entonces dice aquí, en parte lo creo, dice el apóstol Pablo al terminar el versículo 18. Vamos al capítulo 11, versículo 19 de esa misma epístola, el versículo que sigue. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que están siguiendo el llamamiento y están comportándose de acuerdo a lo que requiere la elección, que implica el seguir cada mandamiento de Dios escrito en la mente y en el corazón, ponerlo por obra en su dimensión espiritual, y que están o estamos perseverando, hermano. Esos son los aprobados. Los que no son aprobados se hacen manifiestos, porque hay muchos llamados y pocos escogidos, hermanos. Y el que no ponga por obra esto, y lo digo para mí mismo, primero que todo, hermanos, yo no estoy en ningún pedestal, tengo una lucha diaria como ustedes la tienen, y tenemos que vencer para poner por obra lo que Cristo nos ordena. Entonces dice aquí, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando hay disensiones, es porque hay orgullo. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, y es lo primero que se manifiesta en la levadura. Cuando el pan está inflado, es pan con levadura. Cuando estamos inflados nosotros mismos, lo digo yo mismo, hermano, yo tengo que luchar contra eso. Todos estamos inflados, entonces no estamos listos, hermanos. Cuando hay contiendas porque hay alguien que está inflado, o muchos que estamos inflados. Cuando hay humildad hay paz, cuando hay mansedumbre hay paz, y vamos a comer el cuerpo de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él. Pero ¿qué dijo él? Que tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón como él.
para poder ser uno con Él, para poder ser unos con otros. Donde haya soberbia, donde haya contiendas, no puede haber unidad. Y no se cumple la súplica de Jesucristo al Padre: Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Si aún hay disensiones entre nosotros, hermanos, estamos muy crudos todavía. No estamos obedeciendo, no estamos siguiendo las huellas del Maestro. O sea que tenemos que tomar esto muy en serio. Y vamos a ver lo que sigue aquí. O sea que hay algunos que tal vez están siendo llamados nomás, pero no van a ser elegidos y fieles hasta el fin por no poner por obra lo que Dios manda. Y veamos lo que Cristo nos dice aquí en el versículo 27 por medio del apóstol Pablo. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan, ¿qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. El que comiere mi carne, bebiere mi sangre, tiene vida en él. ¿Qué vida? Representa ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir para siempre. El Espíritu Santo es la simiente de la vida eterna. Es la simiente del Padre que nos transmite vida eterna. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el que nunca pecó, el que Dios por medio de él creó el universo entero, hermanos, la grandeza de lo que Jesucristo es y la grandeza de lo que hizo reduciéndose a ser un ser de polvo de la tierra como nosotros, con la vida en su propia sangre, el que tenía una vida eterna, por medio del cual, como dice en el principio, era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Todo cuanto fue hecho por medio de él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. No alcanzamos a imaginarnos la grandeza del poder y la majestad de lo que representan el Padre y Jesucristo, que crearon el universo, hermanos, donde hay miles de años luz, millones de años luz, que sabemos que aunque el ser humano desarrollara vehículos que fueran a la velocidad de la luz, jamás llegarían a los confines del universo. Como dice algún salmo por ahí en una versión francesa: a la medida de tus obras es tu grandeza, porque sus obras son inconmensurables, hermanos, no se pueden medir. La grandeza del poder de Dios. Yo he viajado en barco a través del océano Atlántico y ver aquella masa de agua, hermanos, en un barco 11 días, día y noche. ¿De dónde salió ese mar? Por el espíritu de la boca del Eterno. Salmo 33, fueron hechos los cielos y la tierra. Y este es solo un planeta diminuto. Y luego cuando viajamos en carro, horas y horas, grandes distancias. ¿De dónde salió toda esa tierra? ¿De dónde salió ese cielo que vemos? Salió del poder de Dios cuando habló, y el espíritu de él con su gran poder habló, y se hizo la creación. Y se hizo la tierra, se hizo el universo, y se hizo la tierra, hermano. No alcanzamos a entender la grandeza del poder de Dios y cómo él se humilla a mirar la tierra. Y cómo decidió hacer hijos del polvo de la tierra. Y cómo su hijo se hizo polvo, habiendo él creado el universo, habiendo sido creado por medio de él. Hermanos, no alcanzamos a entender hasta dónde se humilló Jesucristo y la grandeza de su poder. No alcanzamos a concebirlo. No entendemos el amor tan grande que Dios tiene por nosotros en querer tener hijos y tener una familia para darle como herencia ese universo que él creó. El que venciere heredará todas las cosas. Hermanos, es demasiado grande esto, no lo alcanzamos a concebir, y sin embargo es tan grande el amor de Dios. Dios es amor, y a la medida de sus obras y su grandeza, que el capítulo 2 de Filipenses, somos exhortados por medio del apóstol Pablo para que tengamos en cuenta no solo la grandeza de la majestad, de la magnificencia de Dios, como dice, ahora que digo eso, miren ustedes como el rey David meditaba en la grandeza de Dios y estaba verdaderamente asombrado, y él que no tenía telescopio, sin embargo alcanzaba a percibir la grandeza del poder de Dios. A ver si encuentro la escritura aquí. Dice, aquí está, Salmo 145, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. David lo entendía, y hoy con telescopios, Hubble, etcétera, etcétera, aún no podemos alcanzar las profundidades del universo, hermanos queridos. Su grandeza es inescrutable. Como dice también el proverbio, para la altura de los cielos no hay investigación, ni con telescopios en el espacio sideral, hermanos, alcanzamos a percibir lo que es la grandeza de Dios. Grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, versículo 3. Generación a generación celebrará tus obras. Siempre ha habido alguien que esté más o menos consciente de la grandeza y la majestad de Dios, y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Oigan esto, hermanos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Eterno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Veamos ahora, hermanos, cómo se nos explica aquí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. La grandeza de Dios y la grandeza de lo que hizo por nosotros, de hacerse ser humano, del polvo de la tierra, con la vida en su sangre. Aquel verbo que era eterno y que lleva ese nombre del Eterno, se hizo carne. Y la vida de toda carne está en la sangre, para poder morir, para poder rescatarnos, para podernos elevar a la grandeza de su magnificencia, para heredar el universo entero que Él creó y poder llegar a los confines del universo como seres espirituales. Es grandioso, hermanos, lo que Dios está haciendo. Y a veces nuestro mundo es tan pequeño, hermanos, que nos cerramos, cegados por nuestra propia vanidad o nuestro orgullo, y no caemos en cuenta de la grandeza del sacrificio de Jesucristo, hermanos, y tropezamos en nuestra propia torpeza. Veamos lo que dice el capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Jesucristo dijo: Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. No podemos dar lugar a contiendas y divisiones entre nosotros. Estaríamos oponiéndonos al cumplimiento de la oración suprema que Jesucristo elevó al Padre. Padre, que sean uno como nosotros. Hermanos, tenemos que hacer lo que sea para ser parte de Dios el Padre, de Jesucristo, y estar en ese nivel de existencia, hermanos, porque hemos cumplido lo que Él nos ha dicho. Y luego dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y en esto pienso yo con frecuencia, hermanos, porque yo tengo la tendencia en mi carne, y la tenemos, hermanos, de hacer cosas por contienda o vanagloria, y tenemos que negarnos día a día, como fue explicado también en el sermoncillo: niégate a ti mismo, haz morir todo aquello que quiera oponerse a ese llamamiento sublime que hemos recibido. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que dijo Jesucristo, hermanos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humilde significa hecho del polvo de la tierra. Él decidió, siendo un espíritu, un ser espiritual eterno. Él y el Padre son los únicos que siempre han existido, nadie más en todo el universo. Ellos dos. Y decidió, como también se explicó en el sermoncillo, hacerse carne por nosotros, humillarse, hacerse polvo, humilde. Aquel verbo se hizo carne, y el hombre está hecho del polvo de la tierra, y Él decidió tomar esa condición nuestra
siendo el creador del universo, hermanos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Recuerden que todos tenemos dones distintos, hermanos, y no hemos de compararnos unos con otros, sino ver qué dones los otros tienen que yo no tengo y respetarlos, así como las diferentes partes del cuerpo tienen funciones distintas. La mano tiene función distinta de la oreja, o del oído, o de la pierna, o del pie, y hay que respetar esas funciones y alegrarnos de que Dios las ponga en su cuerpo, y considerar que hay gente que tiene dones que nosotros no tenemos, hermanos, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Así se crea la conciencia de que somos un cuerpo que colabora entre sí, y no que somos una organización en que estamos en competencia unos con otros, que es como funciona el mundo de Satanás. Este mundo funciona basado en la competencia de unos con otros. Dios describe a su iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada parte del cuerpo colabora con el resto. Cuando un riñón falla, el otro asume la función del que falló. Y cada órgano quiere arreglarle y ayudarle al otro. El hígado quiere hacer todo lo posible porque el cuerpo esté sano. El corazón no deja jamás de latir. Cumple su función para ayudarle y transmitirle vida a todo el cuerpo. Ese concepto de competencia jamás debe existir entre nosotros. Somos parte de un cuerpo. No somos seres compitiendo unos con otros. Ese concepto no existe en el sistema de Dios. Fue instaurado por Satanás, la ley del más fuerte. Mis queridos hermanos, que la maldición que hay en el mundo de hoy, cuando Cristo vuelva, el león comerá paja como el buey. No será la ley del más fuerte, hermanos, que es reflejo del sistema de Satanás. El mundo está bajo maldición. Cuando Dios creó la tierra y los animales, a todos los mandó a comer hierba verde, no que se devoraran unos a otros. Dios ha permitido lo que vemos hoy, para que entendamos que hay una diferencia cuando Él rige y cuando es Satanás el que rige. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, se hizo polvo, se humilló, humus. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra hombre viene de homo, que viene de humus, que viene de tierra. Hecho semejante a nosotros que estamos hechos del polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Aún los ateos tienen que aceptar que esa sentencia es real. Somos polvo y al polvo volvemos. Somos absorbidos, hermanos, por la tierra. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, no solo se humilló hasta ser hombre, homos, humus, polvo de la tierra como nosotros, el creador de todo el polvo de la tierra y del universo entero, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es verdaderamente un abismo de humildad y de grandeza, de amor que no alcanzamos plenamente a comprender, hermanos. Si pudiéramos alcanzar a comprender la grandeza de lo que Dios ha hecho. Como dice, para la altura de los cielos no hay investigación, hermanos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El que se humillare será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vamos a ver las instrucciones de cómo nos podemos preparar, hermanos, y esto nos va dando un poco de conciencia de saber lo que representa ese pan y ese vino, hermanos. Es algo tan sublime y tan grande que no lo podemos tomar a la ligera. Representa
aquel por medio del cual Dios el Padre creó el universo entero y nos creó a nosotros y creó esta tierra, los cielos y la tierra. Hizo a cada ser humano, Dios le transmite vida y lo sostiene. Para que podamos entender un poco la grandeza de esto, volvamos otra vez a las instrucciones que encontramos en 1 Corintios capítulo 11, mis queridos hermanos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Tomar indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Veamos las palabras que Jesucristo utilizó, que Pablo cita aquí, verdaderamente, dice aquí en 1 Corintios 11, pero vayamos a Mateo 26, 26, y ahí vemos cómo Jesucristo mismo describió, para que entendamos qué significa tomar indignamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. 26, 26. Y mientras comía, Mateo 26, 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, como les expliqué, en perfecta colaboración unos con otros, no en competencia, no en contienda. El que está en contienda no puede ser parte del cuerpo, se convierte en un tumor y hay que extirparlo, hermanos. Tarde o temprano sale para que el cuerpo pueda funcionar sanamente. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesucristo vino y se hizo carne y sangre para poder derramar esa sangre y mostrar la máxima prueba de amor, es dar su vida por los que ama. Y los primogénitos somos la esposa de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos llamados a ser un cuerpo con Él. Y Él entonces dice: por muchos es derramada, primero que todo por los primogénitos, después por el resto del mundo. Eso lo hemos explicado. En la Pascua, los únicos que toman ese pan y ese vino son los primogénitos, los que Dios está llamando ahora. Cuando Cristo regrese, cuando se lleve a cabo el día de la expiación, entonces se aplicará esa misma sangre al resto del mundo. Porque Él murió no solo por los pecados nuestros, como dice Juan, sino por los del mundo entero. Pero Él lo aplica a cada uno en su debido orden, como también fue explicado. Ahora somos nosotros. Por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero ¿con qué condición son redimidos los pecados? ¿Qué condición hay cuando Jesucristo empezó a predicar? ¿Qué dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar, dejad de pecar, dejad de ofender, obedecer a Dios. Es esencial que hagamos primero esa parte de ese esfuerzo cuando somos llamados, cuando comprendamos que tenemos que negarnos a nosotros mismos y empezar a obedecer los mandamientos de Dios para poder ser perdonados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, mis queridos hermanos. Por eso Juan el Bautista empezó a preparar al pueblo diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay que arrepentirse, hay que cambiar para ser parte de ese reino. ¿Qué significa ser parte del cuerpo de Cristo? Para reinar con Él sobre la tierra, ser uno con Él, estar perfectamente integrado con Él. Si no hay, por eso cuando los fariseos y los saduceos venían a bautizarse, les decía: ¿quién? Raza de víboras. Como quien dice, todavía tienen la naturaleza de Satanás, que es la serpiente. Por eso les dices raza de víboras. Todavía llevaba una mentalidad de serpiente, hipócrita, astuta, y querían hacer el bautismo externo, porque temían de que tal vez el tiempo estaba cerca y que el Mesías iba a aparecer. ¿Y qué les dijo? Raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que os amenaza? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Para uno ser bautizado,
no puede ser bautizado con promesas, tiene que producir fruto. Nosotros en el ministerio nunca bautizamos a una persona que esté infringiendo el sábado y diga, no, cuando me bautice voy a empezar a guardar el sábado. O cuando me bautice empiezo a pagar los diezmos. O cuando me bautice arreglo mi situación matrimonial. Porque estoy viviendo en concubinato y tengo que arreglar mi situación, pero yo lo hago cuando me bauticen. No, señores. Primero hay que dar fruto de cambio. Primero hay que mostrar que uno está dispuesto a obedecer a Dios. Y cuando uno da ese fruto, entonces es bautizado y entonces se le perdona los pecados por la sangre de Cristo. Si alguien está en pecado en la noche de la Pascua y está practicando el pecado y toma de esa sangre, la toma indignamente. Y toma el cuerpo de Cristo indignamente porque no está obedeciendo la orden por medio de la cual es necesario el arrepentimiento primero, es necesario el cambio para que esa sangre nos limpie de los pecados para siempre. Si nos presentamos a la Pascua, y es lo que significa no discernir el cuerpo de Cristo, significa que yo lo tomo a la ligera, y a lo mejor tengo conflictos con alguien y no estoy haciendo lo que Dios me manda que tengo que hacer. Y si voy y tomo ese pan, que significa el tener una comunión perfecta unos con otros, y no lo estoy haciendo, lo tomo indignamente. Y se lo voy a demostrar. Fíjese, 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Para que entendamos lo que significa tomar indignamente la Pascua, es estar en pecado. Porque el que no se ha arrepentido todavía está en pecado. Y el que no cumple las condiciones de Dios para perdonar los pecados todavía está en pecado. Y si estamos en pecado no podemos tomar esa sangre pura y santa de Jesucristo, cuya condición para podernos lavar es que estemos cambiando y estemos arrepentidos y humillados delante de Él, y no causando contienda y disensión y división. Veamos lo que dice aquí el capítulo 10, versículo 15 de 1 Corintios. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, unión común, todos en uno, comunión de la sangre de Cristo, como un cuerpo que está unido, armoniosamente unido y en cooperación, cada miembro con el otro miembro, perfectamente coordinados por la cabeza que es Cristo, obedeciendo las órdenes de la cabeza, no haciendo cada uno lo que bien le parece. La comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? El tomar ese pan, discernir ese pan, significa que yo me someto a lo que sea para poder ser parte integral de ese cuerpo donde no existe disensión, donde no existe competencia, donde no existe rencores, donde no existe resentimiento. Eso es tomar dignamente y poder participar de ese cuerpo. Si yo estoy en disensión y no soy capaz de perdonar porque mi orgullo me lo impide, estoy siguiendo mi propio ego, mi propio Dios, estoy haciendo lo que me dicta mi orgullo, mi ego, no lo que Dios me dicta, y eso es infringir el primer mandamiento, es estar en pecado. Tenemos que tomarlo muy en serio, hermanos. Siendo un solo pan, volvamos a leer, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Quiere decir que todos hemos sido perdonados porque nos hemos arrepentido. Y si hemos sido perdonados, entonces porque ha habido cambio en nuestra vida. Pero si perduran las contiendas, como Pablo lo advierte en los de Corinto, entonces no ha habido cambio, entonces vamos a tomar indignamente esa sangre. Y hay muchos que murieron prematuramente a causa de eso. Por eso soy tan intenso en eso, hermanos, y una vez más les digo, yo no estoy señalando aquí a ustedes, yo tengo que señalarme a mí primero. Yo tengo una lucha continua igual que ustedes y a veces más, porque el diablo sabe que haría mucho daño haciéndome tropezar, hermanos, a los que estamos en ciertas posiciones donde Dios nos ha puesto y nos puede quitar cuando Él lo quiera, si no somos fieles. Dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Qué quiere decir? Que nos hemos arrepentido y hemos aceptado esa sangre y estamos sin pecado y estamos unidos en armonía, gracias a ese sacrificio, para poder ser uno con Él, para poder ser su esposa. Y luego dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
O sea, no es ser parte de ese cuerpo donde debe estar todo en armonía, en paz. Y luego dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Que dijo Jesucristo aquella noche, antes de empezar a padecer para rescatarnos. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Que sean parte de mi cuerpo, en perfecta salud espiritual unos con otros. Se lo repito, aquí están las palabras de Jesucristo, que las leo, no me pierdan aquí porque ya vamos a volver ahí, en Juan capítulo 19. Dice, 17, perdón, en el versículo 20, 17, 20 del Evangelio de Juan. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí estamos nosotros. Nosotros creemos porque la iglesia ha continuado a lo largo de los siglos, tal como Cristo lo dijo, y las puertas del sepulcro no han prevalecido contra ella. Y es otra cosa en la cual no tenemos nada que temer, de que va a haber un cambio de liderazgo si el señor Meredith fallece. Es un fin de un gran capítulo en la obra de Dios, pero no es el fin de la iglesia. La iglesia... Este grupo de iglesia tiene una promesa para los que llenen las condiciones de estar en pie cuando Cristo regrese. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí está en Apocalipsis 3, versículo 10. O sea que va a haber gente que está aquí, que va a estar en pie cuando suene la séptima trompeta. Mis queridos hermanos, la iglesia de Dios prevalecerá y permanecerá hasta el retorno de Cristo, y ahí para adelante seguirá siendo ese cuerpo de Él que reinará sobre el mundo. O sea que no tenemos nada que temer. Si hubo una apostasía por allá en los años 90, la iglesia no fue eliminada como Satanás hubiera querido. Aquí estamos y estamos siguiendo la obra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Claro que digo puertas del sepulcro porque ha estado a punto de desaparecer más de una vez a lo largo de la historia, pero no ha desaparecido. Aquí estamos. Y aunque pasemos pruebas y tenemos que pasar filtros, lo que queramos, esta obra continúa hasta que le pase el relevo a los dos testigos y entre al lugar de refugio y esté en pie cuando suene la séptima trompeta, tal como Dios lo promete en Lucas 21. Velad en todo tiempo y lugar, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y que estéis de pie ante el Hijo del Hombre. O sea, la iglesia va a continuar. Y no hay nada que temer, no hay que dejarse intimidar por rumores ni por temores. Hermanos, tenemos que tener los ojos fijos en Jesús. Y luego dice, versículo 21 del capítulo 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Eso es comer del pan. Esa noche estamos celebrando el cumplimiento de esa oración y tenemos que ser parte de ella, o si no estaremos tomando ese cuerpo y ese pan indignamente. Y eso depende de nosotros, como se explicó en ese hermosillo. Dios nos da todos los elementos, pero tenemos que ponerlos por obra. Capítulo 10, versículo 15, una vez más de 1 Corintios. Regresemos ahí, 1 Corintios 10, 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué significa esa comunión? Que ha habido un arrepentimiento, y que ha habido un bautismo, y que ha habido un perdón, y que hemos sido lavados por esa sangre y somos hallados dignos de estar en la presencia de nuestro Padre y de Jesucristo por el camino que Él nos abrió con ese sacrificio. Somos uno. Si no es la comunión de la sangre de Cristo, si no ha habido arrepentimiento, hermanos, vamos a tomar esa sangre indignamente, porque aún estamos en pecado. Y por eso Dios nos dice en el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, que quiere decir perdón. Y aunque pecamos después del bautismo, Dios nos enseña ahora en esta preparación y durante todo el año por medio del Espíritu que tenemos que arrepentirnos, vivir un estado de arrepentimiento, porque estamos con mucha frecuencia al borde de transgredir las leyes de Dios en nuestra imaginación, en nuestra mente, por el adulterio, por la fornicación, o por la ira, o por el rencor, o por tantas otras cosas, o por el no ser honrados, como lo vamos a ver en un momento. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso?
que todos tenemos que estar en armonía unos con otros, como el cuerpo de Cristo tiene que estar en armonía, que sean uno como nosotros somos uno. Y luego que dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Si no estamos unidos como un cuerpo, hermanos, y nos sentamos en la noche de la Pascua a comer ese pan, lo vamos a tomar indignamente, porque no hemos hecho lo que nos corresponde hacer para ser uno unos con otros y poder ser uno con Dios. Con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea que eso es lo que significa comer indignamente la Pascua, hermanos, en no estar arrepentidos de verdad, en no estar en armonía unos con otros de verdad. Por ejemplo, veamos cómo Dios nos dice una vez más, capítulo 11, versículo 27 de 1 Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, ya vemos lo que significa eso. El que lo come sin estar en perfecta armonía y unión con el resto, como debe estar un cuerpo, sobre todo el cuerpo de Cristo, dirigido por el Espíritu, que es la cabeza, que es Cristo, haciendo lo que la cabeza ordena, no lo que a uno bien le parece, mis queridos hermanos. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, no estando en paz unos con otros, eso es lo que significa. Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. Y dice, y la sangre, ¿qué quiere decir? Estando en pecado, no habiendo reconocido una falla que tenemos, y aún con esa falla nos sentamos tranquilamente a tomar esa sangre que nos perdone el pecado cuando no nos hemos arrepentido. Si no hay arrepentimiento, la estamos tomando indignamente, hermanos. Ahora, todos pecamos y todos nos tenemos que arrepentir. El peligro es mantener un pecado escondido o encubierto y sentarse a tomar la Pascua con ese pecado ahí, sin haber hecho lo que Dios nos manda que tenemos que hacer al respecto, obedeciendo no a la cabeza, sino a lo que me dicte mi propia carne, o lo que me plazca a los ojos, como Eva, que vio y era agradable a los ojos, agradable para comer e importante para entender sabiduría, o sea, para yo decidir lo que es bueno y lo que es malo, basándome en lo que me agrada a los ojos y lo que me agrada a la carne, y no en lo que me dicta la cabeza, que es Dios, para poderme entrar en una gloria y un gozo eternos. A tu diestra, felicidad para siempre. Dios lo que quiere es un gozo eterno, no un gozo pasajero, como es morder del fruto de la ciencia del bien y del mal. Produce un placer pasajero, pero si uno se niega y hace lo que el Cordero le manda hacer, está en el camino de un gozo eterno. Es como cambiar un plato de lentejas por la vida eterna, hermanos. No perdamos de vista eso. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, el que la coma indignamente. Pero ya les he explicado en parte qué significa eso. Que a veces uno lee eso y dice, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no me he arrepentido, que todavía tengo algún pecado por ahí, y el otro, que es muy importante, que no estoy en paz con el cuerpo de Cristo y me siento ahí como si fuera parte de ese cuerpo comiendo del mismo pan. Eso es comer indignamente, hermanos. Dios va a llevar a cabo su propósito. Y luego dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Oigan pues, y aquí estamos antes de la Pascua. Dios nos está dando tiempo. Pruébese cada uno a sí mismo. Es examinarse y es probarse. Vamos a ver que los dos verbos se usan. Y esos verbos se refuerzan el uno al otro. Pruébese. No lo tomemos a la ligera. Saquemos tiempo para ayunar, para reflexionar, para orar, para estudiar y pedirle a Dios, Señor, muéstrame, enséñame, como lo dice decenas de veces el rey David en el Salmo 119 y en el Salmo 25 y por todos lados. Enséñame, muéstrame, porque el pecado por ignorancia, aunque tiene menor castigo, tiene castigo y es pecado. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por tanto, pruébese cada uno tiene su parte aquí, a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, habiéndose probado con anterioridad. Y aquí estamos a 2 semanas de la Pascua. Tenemos 2 semanas de purificación y de estudio de esta palabra que nos lava, si la ponemos por obra. Porque el que come y bebe indignamente
sin discernir el cuerpo del Señor. Primero que todo hay que discernir que es el cuerpo del Cordero, que se entregó sin pecado para rescatarme de mis pecados. Del que vino siendo Dios, siendo el Creador, se hizo carne, se hizo polvo de la tierra y derramó su sangre hasta la última gota. De manera, por tanto, ¿qué es lo que dice aquí? Porque el que come y bebe indignamente, ya lo explicamos, que come el pan indignamente es el que no tiene el discernimiento de la oración de Jesucristo, que sean uno. Si no es uno con todos, no está obedeciendo, no está siendo cumplimiento de esa oración sublime y suprema. Y Cristo quiere que seamos uno, unos con otros, para poder ser uno con Él y con el Padre, que es el propósito por el cual fuimos creados. Que Dios sea todo en todos. Y esto es condición esencial, la Pascua, hermanos. Porque el que come y bebe, ya vimos que el beber indignamente es tomar esa sangre para remisión de pecados cuando no ha habido verdadero cambio, cuando no ha habido verdadero arrepentimiento en cosas que sabemos que tenemos que cambiar. Juicio come y bebe para sí. O sea, en lugar de recibir perdón, recibe condenación por no cumplir con las condiciones que Dios establece. Y luego dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay personas que han muerto prematuramente por tomar a la ligera la Pascua, hermanos, por no obedecer lo que Dios nos instruye. Arrepentimiento, cambio en nuestra vida y ser parte de un solo pan, de un solo cuerpo, en armonía y paz, como Cristo lo pidió al Padre, que sean uno. Si pues nos examinásemos, o sea, primero dice, pruébese cada uno, en el versículo 28, en el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, y Dios permite que tengamos estos sermones anteriores para evitar que alguien muera prematuramente, o que esté enfermo, o que esté debilitado, por no haber cumplido con los preceptos de Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque lo que es bendición se nos convierte en maldición, si no cumplimos con las condiciones. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Como quien dice, obligamos a Dios a mandarnos una enfermedad, o a ver que nuestros días se acortan, para obligarnos a arrepentirnos. Dios no quiere que lo obliguemos a hacerlo. Hagamos lo que Él nos dice. Ahora, ¿cómo nos examinamos? Fíjese que usa esos dos verbos. Pruébese cada uno y examínese cada uno. Son dos verbos que se complementan el uno con el otro. Y fíjese que en 2 Corintios, en el último capítulo, también lo repite. Mirámoslo aquí, 13:5 de segunda epístola de los Corintios. Capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La fe sin obras es muerta. O sea, examinemos a ver si estamos poniendo por obra lo que Dios manda para que nuestra fe sea viva. Probaos. Fíjense que una vez más usa los dos verbos. Examinaos, probaos. Como quien dice, entiéndanme bien de qué estoy hablando. Es un examen muy serio. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, o está o no está. Entonces, Dios nos exhorta a que nos... ¿Y cuál es el patrón que tenemos que tener para examinarnos a nosotros mismos? ¿Cuál es el pacto que hemos hecho con Dios? Son los 10 mandamientos. Ese fue el pacto que Dios hizo con el antiguo Israel, pero estaban por fuera, estaban en tablas de piedra. Y Dios vivía con ellos, pero no vivía dentro de ellos. Con nosotros, Dios pone esas leyes adentro, de manera que el santo de los santos, donde habita Dios, se transfiere a nuestro corazón, donde vive Cristo por la fe, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Dentro de nuestros corazones está el santo de los santos, y ahí están esas leyes de Dios escritas, hermanos. Y tenemos que vivir de acuerdo con ellas. Fíjense que el pacto, en Deuteronomio capítulo 5, son los 10 mandamientos. Y el pacto, en el nuevo pacto, son los mismos mandamientos. Capítulo 5 del libro del Deuteronomio, capítulo 4, perdón,
Versículo 13, Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y ahora veamos lo que Dios hace en Hebreos capítulo 10. Los mismos mandamientos, estos no han cambiado. Jesucristo le dijo al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Capítulo 10 de Apocalipsis, capítulo 10 de Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 10 dice, versículo 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque ha habido un arrepentimiento real, Dios pone las leyes adentro de nosotros, nos convertimos en templo de la presencia de Dios, del Padre y del Hijo. Dice, vendremos y haremos morada con Él, como lo prometió. Entonces, si son los 10 mandamientos, vamos a estudiar unos cuantos, hermanos, que nos ayuden, si el tiempo nos permite, que nos ayuden a ver de forma más concreta qué es lo que tenemos que hacer. Porque a veces hablamos mucho del pecado y de los mandamientos. Es mejor nombrarlos uno por uno. Como los mandamientos no han cambiado, son los mismos. Jesucristo se lo mencionó al joven rico. Y de hecho le mostró que le faltaba nada más que el primero, porque las riquezas eran el Dios de ese joven. O sea, él estaba guardando los últimos 6 que Jesucristo le mencionó casi todos. Pues faltaba nada más que el primero. No tendrás otros dioses delante de mí. Por eso dijo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, el Dios de ese joven eran sus riquezas. Estaba infringiendo el primer mandamiento. Jesucristo le dijo, ¿cómo lo tenía que obedecer? Muéstramelo con fruto de cambio. Va y vende lo que tengas y ven y sígueme. ¿A cuántos les negó el que lo siguieran? Y a ese joven, porque Marcos dice que lo amó, le pareció bien la actitud de este joven, le dijo, te falta una cosa, como quien dice, estás infringiendo el primer mandamiento, tus riquezas son tu Dios. Muestra con un cambio real, vendiéndolas y siguiéndome a mí, de que yo soy y el Padre somos tu Dios. Y el joven no quiso, o sea que no estaba obedeciendo los 10 mandamientos. Por eso dijo, cuán difícilmente se salvarán los ricos. Muy difícilmente, tiene que aprender a desprenderse de sus riquezas, y Dios los pondrá a prueba, tarde o temprano, a ver si es o no es. Sigamos ahora. ¿Qué es lo que yo iba a decir? 10 mandamientos. Vamos a los 10 mandamientos, el capítulo 20 del Éxodo, hermanos. Y entre otras cosas, siempre repito, no los debemos saber de memoria, hermano. Capítulo 20. Y habló el Eterno, Dios, todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que dice Juan capítulo 8, el que peca es esclavo del pecado. El que es adicto al cigarrillo, o el que es adicto al alcohol, o el que es adicto a la pornografía, es esclavo. Y Dios nos saca de ahí, como sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud física, a nosotros nos saca de la esclavitud espiritual. Con su sangre, Jesucristo, cuando ponemos por obra y nos arrepentimos. De casa de servidumbre. En ese tiempo fue física la salida, ahora es espiritual. Todo es paralelo, perfectamente armonioso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cómo puede uno infringir este mandamiento hoy en día, hermanos? ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió en la historia del universo? Fue un pecado de orgullo en que Satanás se puso en el lugar de Dios. Y él mismo se convirtió en su propio Dios. Veámoslo como en el capítulo 14... Y manténgame ahí, por favor, el capítulo 20 del Éxodo, porque vamos a volver allí. Me están aconsejando aquí, como he estado enfermo a raíz de tanto viaje, tengo un poco de congestión, excúsenme unos segunditos y ya estoy de vuelta. Perdón, hermanos, aquí estamos. Gracias por su comprensión, pero es por tanto viaje para hacer la obra de Dios, y a veces el cuerpo no nos resiste, y tengo varias recaídas. He tenido como 2 o 3 recaídas, por eso esto persiste, pero confiamos en Dios que pronto estaré libre de este mal. No es nada grave, pero es persistente debido a que no ha habido un descanso suficientemente
largo para que desaparezca totalmente. Entonces vamos a ver cómo se infringió, cuál fue el primer pecado en la historia del universo, y vamos a ver cómo a nosotros se nos aplica hoy. Vamos a ver una aplicación práctica de cómo podemos infringir el primer mandamiento. No tendrás, primero que todo, yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, en que servíamos al pecado. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces vamos a ver el capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías, y vemos la descripción del primer pecado, que fue un pecado de orgullo. Y es interesante que la Pascua es un símbolo de humildad, en que Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y los panes sin levadura son símbolo de humildad, en que nos deshacemos de nuestra vanidad y nuestro orgullo y comemos ese pan que está así bien planchito, que no está inflado, que no aparenta lo que no es, que lo que muchas veces nos engañamos, como les he dicho en otras ocasiones. El orgullo es un pecado, es creerse uno lo que no es un engaño. Entonces veamos aquí cómo Satanás se engañó a sí mismo y cómo nosotros somos arrastrados por esa misma potencia del poder del aire que nos influye y que tiene un reflejo en nuestras entrañas con una ley que nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado, nuestra carne, y a veces obedecemos lo que nos dicta la carne y no lo que Dios nos dicta. Y en ese momento tenemos otro Dios. Es bien sencillo, veámoslo aquí. 14:12 de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El que se ensalza será humillado. El que se humilla será ensalzado. Satanás se ensalzó y fue humillado. Jesucristo se humilló y fue ensalzado sobre todo nombre. Lo acabamos de leer en Filipenses. Y Dios quiere que aprendamos nosotros a hacer lo mismo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. O sea, una exaltación de su propio ego. Se convirtió en su propio Dios. Empezó a infringir el primer mandamiento. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, donde está la estrella polar, la estrella del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Exaltación, exaltación. Y seré semejante al Altísimo. O sea, me voy a inflar, voy a hacer lo que no es, y él mismo se engañó y está engañado. Por eso dice que los malos están engañados y siguen engañando. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ser culpables de eso? Vamos a ver. ¿Qué hizo Eva? Eva tomó el árbol, vio el árbol y vio que era bueno para comer, o sea que le agradaba a los sentidos, cuando Dios le había dicho otra cosa. ¿Cómo alcanzar el gozo eterno? Ella miró un gozo pasajero. Le agradaba a sus sentidos, bueno para verlo, bueno para comer y muy importante para adquirir sabiduría. O sea, para decidir yo mismo, basándome en lo que me gusta a los ojos y en lo que le place a mi carne, en lo que me dicta mi naturaleza carnal, yo decido lo que es bueno y lo que es malo y dejo a Dios de lado. Ese fue el primer pecado, un pecado de orgullo. Se pusieron en el lugar de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros ahora en este momento específico? Veámoslo, para que vean lo interesante que es eso. Así que Satanás se exaltó y quiso ser como Dios. Quiso tener otro Dios que era él mismo. ¿Cómo nosotros podemos pecar con lo mismo, como lo hizo Eva y Adán? Y nosotros podemos ser víctimas del mismo engaño. Vamos a ver las órdenes que Jesucristo nos da en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Esto es lo que la cabeza le dicta al cuerpo. Mateo capítulo 5 dice así. Esto es lo que Cristo nos ordena. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y ese cuerpo cómo debe funcionar? Debe responder en forma inmediata y de corazón a la instrucción que venga de la cabeza, ponerla por obra, no hacer lo que bien le parece, como hoy está ocurriendo en la iglesia de Dios. Y tendremos que ser puestos, si no aprendemos, al fuego de la tribulación. O nos humillamos delante de Dios y obedecemos, o no somos parte del cuerpo de Cristo. Así va a ser, hermanos. Mateo 5, veamos por ejemplo una orden que viene de la cabeza, a ver qué hacemos al respecto. O hacemos lo que me dicta mi carnalidad, me dicta mi propio ego, o hago lo que me dicta el maestro. Capítulo 5, versículo 23.
3 del Evangelio de Mateo. He aquí la orden de la cabeza. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, usted sabe que Jesucristo es la ofrenda por medio de la cual nos presentamos ante el Padre, la ofrenda de la Pascua, por la cual los pecados nos son quitados y podemos presentarnos delante de Dios. Veámoslo claramente, está por todos lados. Está en Hebreos 10, está en Efesios, está en Colosenses, está por todos lados. Vamos a leer una para ver que Jesucristo es la ofrenda. Todas las ofrendas que se presentaban francamente eran figura de Cristo. Entonces veamos Efesios capítulo 5, veamos lo que dice aquí. Capítulo 5 de Efesios, vamos a volver aquí a la instrucción de Mateo 5, no me la pierdan, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios, sigan la orden de la cabeza. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo fue la ofrenda. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció en ofrenda por el pecado. Se ofreció en ofrenda de todas las clases de ofrendas. No hace falta hacer los análisis ahora de ese aspecto, pero esa noche de la Pascua nosotros nos presentamos ante Dios el Padre con la ofrenda de Jesucristo el Cordero, quien nos abrió el camino para llegar a su presencia y tener comunión con Él y tener comunión unos con otros. Entonces, veamos la instrucción aquí en ese contexto. Capítulo 5, versículo 23 del libro de Mateo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y recuerde que allá en el altar, vamos a verlo aquí, vamos otra vez al capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Cuál altar? Donde se presentan las ofrendas del pueblo de Dios, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Dejamos que la Biblia misma se interprete, podemos pasar mucho tiempo interpretando cada concepto, pero quiero que lo tengan bien en cuenta. Capítulo 8 del libro del Apocalipsis, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En el capítulo 5, si voltean la página hacia atrás, encontramos lo mismo. Capítulo 5 del libro del Apocalipsis dice, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, la ofrenda del incienso, la ofrenda del Cordero. Por medio de esa ofrenda nos vamos a presentar delante de Dios, por medio de ese Cordero Pascual. Todo el mundo tenía que ofrecer, cada familia tenía que sacrificar un Cordero y comerlo en familia, todos unidos, todos en armonía. Igualmente aquí, veamos entonces. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es lo que vamos a hacer el 14 de Nisan por la noche. Vamos a presentarnos delante de Dios el Padre por medio de Jesucristo, la ofrenda por nosotros, la ofrenda que nos quita el pecado si nos hemos arrepentido, si hemos dejado de practicar el pecado, si hemos tomado lo que Dios dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. O si no, vamos a presentar un cordero que va a ser a los ojos de Dios, como dice también el libro de los Proverbios. Vamos a verlo aquí, a ver si encuentro esa escritura. El libro de los Proverbios dice, capítulo 15 dice, versículo 8, 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno. O sea, si alguien presenta su ofrenda y persiste en estar en pecado, recibe juicio de Dios, porque es una abominación. Venir a presentarse ante el Cordero, si la condición es arrepentirme y llenarme de esa presencia de Él para poder obedecer, el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos, de cumplir esta orden de la cabeza, para no ser abominables a Dios, como Pablo lo dice, comer nuestro juicio, nuestra propia condenación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
Si van a presentar la Pascua y aquí nos estamos preparando para presentar la ofrenda, debemos examinarnos y probarnos y ser honrados con nosotros mismos, no encubrir nuestros pecados y pensar si alguien puede tener algo contra mí. A lo mejor la persona misma no me lo ha dicho, pero a lo mejor yo tal vez lo he querido dejar en el olvido, no quiero hacerle frente a esa realidad, o alguien me lo ha comunicado y no quiero tenerlo en cuenta, quiero justificarme a mí mismo. Entonces dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si ese pan no puede verdaderamente estar unido porque alguien tiene algo que yo he causado, dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Está claro? Es la orden de la cabeza. Si yo me niego a hacer esto, ¿a quién le estoy sirviendo? A mi propio ego, a mi propio orgullo que me impide tener la humildad de ir a reconocer un error que cometí y de pedir perdón para estar en armonía, para poder estar en armonía con mi hermano y poder estar en armonía con Dios y con Jesucristo. Si yo no lo hago y me niego, le estoy sirviendo a mi propio ego. Estoy infringiendo el primer mandamiento de la ley de Dios. Estoy haciendo lo que me dicta la carne, lo que me dicta mi opinión de lo que es el bien y el mal. ¿Ven ustedes, hermanos? Espero que eso quede claro. Estoy en pecado si no hago lo que la cabeza me ordena. Y en caso de duda, yo lo haría, aunque a lo mejor la persona me diga: no, yo no me siento ofendido, pero yo, por las dudas, procuraría hacerlo, hermanos, y procuro hacerlo con la ayuda de Dios. No pretendo haber alcanzado ya toda la perfección, pero con la ayuda de Dios. Ahí tenemos un ejemplo. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A mi propio ego? ¿A mi propio orgullo? Que es el primer pecado. Alguien dice: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Eso qué será? Pues no adorar por ahí ídolos o demonios. Satanás se adoró a sí mismo y se quiso poner en lugar de Dios, y nosotros heredamos esa actitud también. Y si yo no hago lo que me manda la cabeza, que es Cristo, y hago lo que me manda mi propio ego, yo estoy infringiendo el primer mandamiento y voy a comer la Pascua indignamente. Eso es lo que significa comer indignamente la Pascua, hermanos. No obedecer lo que Dios dice y empeñarse en mi obstinación de hacer lo que bien me parece y de no someternos, hermanos, al gobierno amoroso del Padre, negándonos a nosotros mismos como Jesucristo lo ordenó. Y por otro lado está lo que Jesucristo también dice aquí en el capítulo 6 de Mateo. Si ustedes voltean la página, dice, versículo 13, Mateo 6:13: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Versículo 14, perdón. En el versículo 12 dice de esta oración suprema: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, versículo 14, entonces por un lado está la obligación de ir a buscar al que yo he ofendido, y por el otro la obligación de perdonar al que me ha ofendido, aunque no me haya pedido perdón, como Jesucristo hizo colgado de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mucha gente dice: no, yo no perdono si no viene a pedirme perdón. No está siguiendo el ejemplo de Jesucristo, hermano. Dios nos ordena aquí perdonar aún si no me han pedido perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, versículo 14, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si yo voy a tomar la Pascua guardándole rencor a alguien, primero que todo, no habiéndole pedido perdón si yo lo ofendí, y esto lo repetimos cada año, porque este año yo he cometido errores y he tenido que poner por obra estas cosas, por eso hay que repetirlo cada año, porque todos ofendemos muchas veces, hermanos. Entonces dice aquí: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si voy a tomar la Pascua y yo no le he perdonado a alguien que me ha ofendido, aunque no me haya pedido perdón, la tomo indignamente porque no estoy haciendo esa comunión del pan y pasando por encima. El odio despierta rencillas, el amor cubre multitud de faltas. Entonces, por un lado, si yo no perdono, le estoy sirviendo a mi propio ego, estoy infringiendo el primer mandamiento, estoy en pecado, porque mi propio ego me impide perdonar la ofensa que me han hecho. Y perdemos de vista, hermanos,
lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. La magnitud de lo que ha hecho por una falta que Dios describe aquí en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Claramente, ustedes conocen esto muy bien. Capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Veamos este estudio por un momento. Versículo 15. Capítulo 18, versículo 15. O sea, que repito, eso es infringir el primer mandamiento. El que no perdona está siguiendo lo que le dicta su propio orgullo, no lo que le dicta la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Entonces tiene otro Dios que es su propio yo. Y el que no pide perdón es lo mismo. No es capaz de humillarse. Y Jesucristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y se dejó abofetear y golpear y escupir y crucificar y ser alanceado. Y los oprobios más increíbles que podemos pensar por alguien que jamás pecó. ¿Quién soy yo, hermanos? Dios nos debe mirar con bastante desagrado si nuestro orgullo llega a tal caso en que lo seguimos a nuestro propio yo, nuestro propio ego. Seguimos lo que Satanás hizo, el ejemplo que hizo, y las tendencias que tenemos en nuestro propio cuerpo, los deseos de los ojos, lo que me agrada a la vista, lo que le agrada a mi carne, y lo que a mi propio parecer es la mejor decisión, aunque Dios diga otra cosa. Eso es tomar indignamente la Pascua, hermanos. Estar en pecado, estar infringiendo el primer mandamiento de la ley de Dios. Y en Mateo 18 dice, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos, para el cual nos estamos preparando para ser la esposa del Cordero, para poder estar en las bodas del Cordero, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Si ustedes miran en un comentario bíblico, esto quiere decir una suma imposible de pagar. Imagínense que la menora era un talento de oro, y era bastante alta. De un talento era. Imagínense 10,000 talentos, hermanos. Y entonces luego había uno que le debía 10,000 talentos. Quiere decir que una suma imposible de pagar. ¿Qué quiere decir eso? Dios, ¿qué está Cristo haciendo al ofrecernos su cuerpo y su sangre? Nos está no solamente ofreciendo el perdón de los pecados, sino la vida eterna. Una deuda imposible de pagar. Ningún millonario puede pagar por la vida eterna. ¿Quién le puede decir a Dios: te doy toda mi fortuna? ¿Bill Gates? ¿O señor Carlos Slim? ¿Puede acaso pagar por la vida eterna? Es una deuda imposible de pagar, que únicamente la sangre de Cristo puede pagar, porque es de gran precio. Y fíjense, verá cómo está en el capítulo 49 del libro de los Salmos, hermanos, para que entendamos bien esta dimensión, estas cosas que repetimos con frecuencia, pero que cada vez entendemos con mayor profundidad. Capítulo 49 del libro de los Salmos. Dice aquí, versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir. Ahora, la palabra al hermano está mal traducida. Hay otros textos que dicen redimir su vida. El que tenga muchos bienes de ninguna manera podrá pagar por su propia vida. Y luego, ¿qué dice? Ni dar a Dios su rescate. ¿Cuál es el rescate nuestro? La sangre preciosa de Cristo, nada más que el creador de los cielos y de la tierra y del ser humano y de todo lo que existe. Ese es el precio asombroso de lo que cuesta poder entrar en la vida eterna, en el reino de Dios. Y luego, ¿qué dice? Porque la redención de su vida es de gran precio. Por eso dice 10,000 talentos. Imposible de pagar. Nadie puede pagar por la vida eterna. Nadie puede pagar por no morir. Y no se logrará jamás. El que pretenda hacerlo, jamás va a poder hacerlo. Dios va a sonreír. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesucristo con su muerte no solo nos ofrece el perdón de los pecados, sino por ahí derecho nos ofrece vida eterna. Hermanos, casi, mejor dicho, increíble la oferta que nos da. ¿Con qué condición? Miramos, dice, y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, le debía la vida, imposible de pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Por qué? Es imposible, pero el hombre mostró cierto arrepentimiento, mostró un arrepentimiento por lo menos aparente, y Dios es misericordioso. Y luego, ¿qué dice?
el Señor de aquel siervo, movido a misericordia como nosotros, Padre, perdóname porque no he hecho lo que tú me mandas que haga. Entonces pues, tenemos que ir a hacerlo. Y luego dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, como Cristo hizo con nosotros y Dios el Padre, por nosotros haber aceptado esa sangre preciosa y habernos arrepentido y haber puesto por obra lo que Dios manda, porque Él dice, si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Es condición para podernos dar esa vida eterna. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, incomparable cantidad diminuta. 100 denarios son como precio de 2 o 3 meses de trabajo, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Jesucristo dirá al que va a presentarse a la Pascua, ¿acaso no te perdoné tu propia vida y te estoy ofreciendo vida eterna? ¿Qué es eso en comparación con una ofensa que hayas recibido después de todas las que yo recibí para rescatarte si yo haber pecado? Y tú has pecado y te mereces eso y mucho más. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Perdonar de tu consiervo como yo tuve también misericordia de ti. Ahí está la condición. El que se presente a la Pascua sin haber perdonado está en pecado, porque el que no perdona, Dios tampoco le perdona. Entonces va a tomar la Pascua indignamente. Está siguiendo lo que le dicta su propio yo. Está siguiendo lo que le dicta su propio orgullo. Está siguiendo los pasos del príncipe de la potestad del aire, de Satanás, el diablo. Y no está calificándose para reemplazarla, para gobernar con Cristo y enseñar el camino de la paz, que está basado, primero que todo, en el perdón y en olvidar las ofensas. Si no, no puede haber paz, porque todos ofendemos. Todos hemos ofendido a mucha gente, hermano. Y muchos nos han ofendido. Y si no hacemos lo que Dios nos manda, no puede haber paz. Entonces, ¿cómo podemos enseñar la paz a este mundo que está destrozándose, como lo escuchamos en los anuncios? ¿Cómo le vamos a enseñar el camino de la paz al mundo si no lo hemos practicado? Por eso dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, porque ellos practicaron y fueron juzgados dignos de enseñarle al mundo el camino que el mundo no practica y que no conoce, pero que ellos practicaron sometiéndose a la cabeza que es Cristo y no siguiendo su propio orgullo, ni su propio ego, ni lo que dicta su carne o que le dicta sus opiniones personales, no sometiéndose a lo que diga el Maestro que nos redimió. Así es la cosa, hermanos. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, o sea, pena de muerte. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Porque hay muchos que dicen, yo perdono pero no olvido. Hay que perdonar de todo corazón, rechazar el recuerdo de la ofensa, siempre rechazarlo hasta que se va durmiendo en el olvido. Y si es sincero ese rechazo, si lo hacemos como un morir, lo hacemos como el crucificar ese recuerdo, si lo hacemos como un rechazo radical con todo nuestro ser, poco a poco se va durmiendo en la noche del olvido, pero si lo estamos reviviendo cada rato con nuestra imaginación, se vuelve más grande de lo que fue. Como les he dicho en algunas ocasiones, la imaginación es la loca de la casa, así la llamaba Pascal, porque agranda las cosas y tiene más poder de crear efectos especiales que Hollywood con toda su tecnología. La imaginación humana es capaz de agrandar las deudas y las ofensas, y tenemos que hacerla morir en ese sentido, negarnos a nosotros mismos, hermanos, para poder ser dignos del perdón que Dios nos ofrece, inmerecido. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A nuestro propio ego? ¿A mi propio orgullo? ¿A lo que me dicta el orgullo? ¿O a lo que me dicta la cabeza del cuerpo para poder ser parte de ese cuerpo y para poder ser perdonado por producir fruto digno de cambio y humillarme delante de Dios y humillarme delante del prójimo, perdonando y pidiendo perdón? Ahí vemos un análisis bien sencillo de cómo podemos estar infringiendo el primer mandamiento de la ley de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo lo pudieron infringir? Ahí lo tienen.
cuando nos ponemos en el lugar de Dios. Y mi ego es más importante. Y le obedezco a lo que me dicte mi ego y mi propio yo, y no a lo que me dicta la cabeza, que es Jesucristo. Eso es tomar la Pascua indignamente, mis queridos hermanos. Vamos al segundo. Vamos a unos cuantos nomás. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas o a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el eterno, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, y esto se puede traducir en lugar de millares, por 1000 generaciones, quiere decir por la eternidad, con los que me aman. ¿El amor qué es? Y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo. Sobre ese tal vez nos tenemos mucho que preocupar ahora, pero nos vamos a tener que preocupar bastante de practicar lo que Jesucristo le dijo a los discípulos cuando estaban en el huerto, la noche en que lo vinieron a detener y a arrestar para ser crucificado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora nadie nos está obligando a adorar una imagen, pero si alguien nos obliga a adorar una imagen, como los 3 amigos de Daniel fueron obligados con un horno ardiendo 7 veces más fuerte, cuando supo Nabucodonosor que los jóvenes se negaban a adorar la imagen, ahí estamos en otra situación. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O estamos llenos de su espíritu como estaban esos jóvenes, o estamos alejados de Dios por todas las distracciones que el mundo nos ofrece. Y nos pasa lo que les pasó a los discípulos en el huerto en Getsemaní. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, y todos lo abandonaron porque les dio miedo. Y Pedro había dicho, y todos dijeron: nosotros estaremos contigo hasta la muerte. Todos decían lo mismo que Pedro. Y eso puedo decir ahora: yo no voy a orar una imagen, pero ¿qué tal si me la ponen que tengo que orar la imagen? Y aquí dice claramente, vean ustedes en Apocalipsis capítulo 13, que la bestia hará matar al que no la adore. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió con los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, capítulo 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, viene con la apariencia de ser Jesucristo, pero es un falso Cristo. Habla como Satanás, el diablo, que es el dragón, que engaña muy sutilmente, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, va a ser algo imponente, algo que va a poner histérico al mundo entero cuando vean que hace bajar fuego del cielo a la tierra. Y luego, ¿qué hace después de ese prodigio? ¿Para qué lo utiliza? Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que ahora el segundo mandamiento para nosotros pues no representa una enorme lucha, tal vez para algunos, porque hay gente que yo me he enterado que tiene imágenes en casa que no deberían de tener. Son imágenes de un falso Cristo o imágenes de escenas que no debemos de tener nosotros en casa, que representan algo de la divinidad. Y está prohibido por el segundo mandamiento, si ustedes lo aprenden de memoria, como debería ser. Y luego que dice que hiciese matar a todo el que no la adorase. Cuando se trata de vida o muerte, como los discípulos se asustaron, salieron corriendo y abandonaron a Jesucristo. Vamos a estar listos para no adorar la imagen como estuvieron listos los 3 amigos de Daniel. Nosotros somos judíos espirituales, nos van a detectar rapidito, hermanos, como los que no aceptamos y no adoramos una imagen. Y va a ser condición esencial no haberla adorado para podernos sentar en los tronos y regir al mundo entero. Tenemos que haber sido fieles al pacto, y el pacto son los 10 mandamientos. Todos estemos tan seguros de eso, hermanos, y tenemos que estar velando para que no caigamos en tentación. Y esa es una tentación, salvar nuestro propio pellejo. El que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y el Evangelio, la salvará. Entonces vemos que el segundo mandamiento, muchos vamos o van a ser puestos a prueba con el segundo mandamiento dentro de poco tiempo. El tercero: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Tenemos que ser muy vigilantes con eso, sobre todo gente nueva en la iglesia, que está todavía muy acostumbrada a utilizar expresiones utilizando el nombre de Dios
cuando se asustan por cualquier cosa o cuando quieren expresar mucha sorpresa. ¡Ay! Y nombran el nombre de Dios en vano, en una situación en que no debe nombrarse en el nombre de Dios. Y uno lo oye en televisión, en la radio y en películas, que la gente lo utiliza sin tener ninguna conciencia de lo que está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y hay otro tema ahí con lo del nombre de Dios. El nombre de Dios representa lo que Él es. Y los que honran ese nombre son los que obedecen los mandamientos de Dios, no los que lo saben pronunciar fonéticamente. Yo le pregunté a un amigo mío judío, nacido judío y criado judío, pero que conoció la verdad. Y le dije, ¿y tú qué piensas de los nombres sagrados? Y me dijo, yo no creo en la magia. ¿Acaso uno para dirigirse a Dios tiene que aprender la fórmula de los 40 ladrones para que se abra la cueva? Ábrete, Sésamo, y si no la pronuncia exactamente como la tiene que pronunciar, la cueva no se abre. Dios lo que está mirando es un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, un corazón arrepentido que quiere obedecer todos sus mandamientos, no que quiere pronunciar con cierto sonido, como si Dios estuviera esperando a ver quién pronuncia su nombre correctamente y quién no lo pronuncia. ¿Qué es lo que a Dios le importa? ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Un corazón arrepentido, que quiera obedecerle, que le tema, que le obedezca. Eso es lo que a Dios le interesa, hermano, no que lo sepa pronunciar de cierta o aquella manera. Y por eso podemos hablar mucho de ese tema, pero bástenos eso por ahora, porque ya hemos distribuido bastante literatura al respecto. El cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado. Hay una advertencia muy grande aquí, hermano, estamos examinándonos, estamos probándonos. El cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. El 7º día descansó, por lo tanto el Eterno bendijo el día sábado y lo santificó. Y luego el apóstol Pablo, no vamos a estudiar todos los aspectos de este mandamiento ahora. Estamos dando una especie de visión panorámica para que lo tomemos bien en serio, tomemos a lo mejor el libro de los 10 mandamientos y nos examinemos y nos probemos con ese folleto, leyéndolo detenidamente antes de que llegue la Pascua, porque ese es el patrón que debemos utilizar para analizarnos, examinarnos y probarnos. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba buscando? Los 10 mandamientos son el patrón. ¿Qué le dijo Jesucristo al joven rico? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El cuarto mandamiento implica algo más de lo que está escrito en los mandamientos. Está escrito en los estatutos que está en el libro de Levítico, santa convocación. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 10 de Hebreos. Si ustedes conocen, lo voy a repetir, porque muchos tienen por costumbre el no congregarse. Y uno no puede ir a tomar la Pascua indignamente si está desobedeciendo un mandamiento de Dios. Si no está cumpliendo, ahora tiene que arrepentirse. Si una persona se arrepiente antes y si de todo corazón confiesa su pecado y sigue por el camino de la justicia y se sigue congregando diligentemente, Dios le perdona y puede tomar la Pascua. Pero si está fallando por todo el año y va y se presenta a la Pascua a tomar la Pascua, como si estuviera reconociendo esa sangre que le perdona las transgresiones cuando la estuvo transgrediendo, una y otra vez la va a tomar indignamente. Por eso los 10 mandamientos nos sirven para examinarnos. Hebreos 10 dice, versículo 23, Hebreos 10, 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Entrar en el reino de Dios, entrar en el milenio. Y cada sábado nos recuerda que hay 1000 años que nos esperan para empezar el reino de Dios, hermanos. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hay gente que dice, no, pues yo ahora con mi computador recibo el sermón en mi casa, no necesito ir a la congregación. Hermanos, aquí hay algo que dice la palabra de Dios, que dice la cabeza. ¿Voy a obedecer lo que me dice la cabeza o voy a hacer lo que bien me parece? ¿Qué dice la cabeza? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Los troncos juntos, yo calenté mi casa, como les he dicho muchas veces, por 14 años en San Diego en el invierno, con leña.
Cuando están los troncos juntos, el calor se intensifica. Cuando estamos juntos con los hermanos, el amor nos estimula y las buenas obras. Se estimula nuestra vida espiritual, hermanos, de tener ese compañerismo, de tener esa comunión unos con otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy falta un día menos. Hoy falta un día menos para que Jesucristo regrese, falta un día menos para que empiece la gran tribulación, falta un día menos para que empiece el día del Señor, falta un día menos para que sea instaurado el reino de Dios en la tierra. Y las señales están claras, se están perfilando ya los contendores de la Tercera Guerra Mundial. Perdón, hermano. Así que sigamos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que el que no se congrega el día sábado, pudiendo congregarse, y lo toma a la ligera, está infringiendo el cuarto mandamiento. Y veámoslo, como está escrito en Levítico, ahí está ordenado. Yo sé que muchos lo saben, pero muchos tal vez se olvidan y no lo tienen suficientemente. Aquí en el capítulo 23 del Levítico, dice, versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será sábado, santa convocación. O sea, reunión de los hermanos, unidos como los troncos, los leños, para intensificar el fuego del amor fraterno y estimularnos a las buenas obras. Ningún trabajo de siervos haremos. El día sábado es del Eterno, en donde quiera que habitéis. O sea que hay una orden de que haya santa convocación. Si no lo hacemos, por muy buenas intenciones que tengamos, quedámonos en casa, estamos infringiendo una orden de Dios de congregarnos, hermano. Estamos siguiendo lo que bien me parece, lo que me dicta mi carne, mi comodidad. Una vez más, obedeciendo a mi propio ego y no a la cabeza, que es Jesucristo, no sometiéndome a su gobierno, que me da el día sábado y nos lo explica y nos lo enseña. La maravilla del día sábado. Entonces me someto a lo que bien me parece a mí y no a lo que Él dice. Entonces voy a tomar la Pascua indignamente porque no soy parte de ese cuerpo. Estoy separado de la cabeza. Estoy haciendo lo que bien me parece. Eso es tomar indignamente la Pascua, hermano. Sigamos con el otro mandamiento. Como les digo, no estamos aquí, no voy a analizar cada mandamiento en todos sus detalles. Y nos puede servir mucho. Ustedes deben de tener el folleto, los 10 mandamientos, escritos por el doctor Roderick Meredith, y sería muy conveniente que los leyeran cuidadosamente para probarnos, para examinarnos, siguiendo las instrucciones que Dios nos da. Probémonos y examinémonos. Y ahí tenemos un espejo que nos puede ayudar, hermanos, a cumplir esos mandamientos. Después sigue el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Hay muchos dirán, bueno, sí, yo le tengo mucho respeto a mi papá y a mi mamá, pero hay obligaciones adicionales. Les voy a leer de boca de Jesucristo mismo en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos, vamos a ver cómo, si estamos obedeciendo, examinémonos, probémonos. ¿Estoy yo obedeciendo este mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre en todo lo que implica? No es solamente una parte, como algunos creen con el sábado, que no trabajan y se quedan en casa y lo ven por internet. Implica también congregarse. Ahora, además de honrar, respetar, tener reverencia por nuestro padre y por nuestra madre, y ahí no dice si son muy buenas personas, sean como sean, les debemos respeto incondicional, porque desempeñan esa función y fue aquellos de los cuales Dios se valió para traernos al mundo, y quiere que le tengamos gratitud, y no nos basemos en nuestro propio razonamiento, sino en lo que Dios ordena: honra a tu padre y a tu madre. Pero fíjense todo lo que implica. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos dice, versículo 10, Marcos, capítulo 7, versículo 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Faltar uno al respeto a su papá o a su mamá es faltarle al respeto a Dios, hermanos. Así de sencillo. El que dice yo amo a Dios y no ama a los que representan a Dios, aunque a nuestros ojos tal vez no creamos que son los más dignos de respeto, Dios nos ordena que nos reverenciemos. Y hay que obedecer, no lo que me dicta mi propia imaginación, sino lo que Dios dice. Y luego dice,
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Los fariseos inventaron otra ley. No, si tú haces una ofrenda y tu papá está necesitado, o tu mamá, y tú haces una ofrenda con eso, ya no estás obligado. ¿Dónde dice la ley de Dios eso? Jesucristo se lo saca en cara bien claramente, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que honrar a padre y madre no se limita a los niños que tienen que obedecer y respetar a papá y mamá. Se refiere a nosotros los adultos, que debemos proveer para nuestro padre y nuestra madre, y si no lo hacemos, somos peores que un infiel, como el apóstol Pablo lo explica en 1 Timoteo capítulo 5, mis queridos hermanos. Vayan allá, por favor. Primera epístola de Timoteo capítulo 5. Dice, porque si alguno, 5:8, 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, Jesucristo les está diciendo a los fariseos que estaban invalidando la ley de Dios porque le impedían a los mayores, a los adultos, los que están en vida productiva, proveer para sus padres, velar por ellos. Les dijo que estaban invalidando la ley de Dios. Luego Jesucristo nos está diciendo que el quinto mandamiento implica no solo el respeto que les debemos, sino proveer para ellos en todo lo que necesiten. Y Dios proveerá si queremos obedecerle. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, y respalden esto con la orden de Jesucristo, que les dijo a los fariseos que están invalidando la ley de Dios, impidiéndole a la gente hacer algo por su padre o por su madre. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí vemos que eso se extiende mucho más allá de lo que a veces vemos a primera vista. Ese es el quinto. Sexto mandamiento, no matarás. Ya vimos lo que representa el perdón. Vamos a ver lo que dice 1 Juan, hermanos. 1 Juan. Vamos a ver, para que vean lo grave que es este tema, y como si alguien aborrece a alguien y no ha hecho la paz, y no ha pedido perdón, o no ha perdonado, va a tomar indignamente la Pascua, porque no está de acuerdo con ese patrón que Dios nos da, los 10 mandamientos, en la dimensión que Cristo le vino a dar. 1 Juan 3, versículo 15. Todo aquel, 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, si alguien no perdona es porque aborrece, porque está guardando un rencor, se convierte en un homicida. ¿Cómo puede venir a tomar la sangre de Cristo? Guardando un rencor adentro, hermanos. Es una abominación a los ojos de Dios. Es creernos nosotros mucho y no darnos cuenta del sacrificio de Cristo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Está claro o no está claro? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No solo perdonar, si estás dispuesto a dar la vida por ellos. Ese es el quinto mandamiento. Sexto mandamiento. Séptimo, no cometerás adulterio. Hoy en día es muy fácil, yo siempre digo esto y lo sigo diciendo. Jesucristo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Yo tengo que luchar con eso como todo ser humano normal, y las mujeres también, con todo lo que hoy se nos pone por delante. Hay que huir de la fornicación. El que está soltero tiene que huir de ella mentalmente, no estar donde aquellos pensamientos nos induzcan a codiciar y a infringir y a ser infieles al pacto. El que comete adulterio en su corazón o en la práctica es infiel al pacto matrimonial con Jesucristo. La única forma como Dios permite la relación sexual es entre una pareja de hombre y mujer casados, como Dios manda que se casen, con todas las implicaciones que no voy a pararme a describir ahora. Pero hay parejas que tienen que organizar su vida para poderse casar legalmente, y Dios quiere que sea un pacto confirmado con testigos. El octavo mandamiento, no hurtarás. Examinémonos, ¿somos honrados con Dios?
Le robamos a Dios que nos da todo, que nos da la vida, y voy a hacer toda la lista, todo lo que Dios nos da, el aire que respiramos, y nos viste y nos cuida y nos alimenta, Dios el Padre como alimenta a las aves del cielo, y nosotros valemos mucho más que ellas. Le damos a Él, lo honramos con los diezmos, o nos negamos una bendición cuando Dios nos dice pónganme a prueba si no les abro las ventanas de los cielos. Hay gente que no prospera, hay gente que no logra pasar de un círculo vicioso porque no obedece lo que Dios dice. Y Dios no lo puede bendecir si no es obediente, como un padre no bendice a un hijo desobediente. Y es un acto de fe dar ofrendas y dar los diezmos honradamente a nuestro Padre que nos da todo. Aún ese dinero nos lo da Él. Y todo el que nos sobra nos lo da Él. Y lo único que nos dice es páguenme los diezmos, hónrenme a mí, respeten. Yo como proveedor, el Dios que Dios todo nos lo da y sea parte de la obra de Dios. A ver si no los bendigo. Y hay gente que se pasa años sin bendición porque no han tomado la decisión de obedecer a Dios para que los bendiga. 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. La lengua, hermanos. Leamos libro de los Proverbios y pongámosle una figurita de una boca con una lengua a todos los proverbios que hablan de la lengua, hermanos. Hay como 70. Es asombroso todo lo que hay. Y el apóstol Santiago, el hermano del Señor, dice que el que controla la lengua es capaz de controlar todo su cuerpo, hermanos. Y ya se han creado chismes. A toda hora que salen chismes, historias tergiversadas, hermanos. Y el primer autor de la mentira y del chisme es Satanás, el diablo. No nos volvamos instrumentos del diablo, creando rumores o suposiciones que se vuelven falsos testimonios y crean confusión y crean división, que fue lo que él hizo con una tercera parte de los ángeles. Él es el padre de la mentira. Debemos de aborrecer la mentira. Y el 10, no codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, no tener envidia de nadie, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tomemos los 10 mandamientos, hermanos, examinémonos, probémonos y examinémonos. Y ahí tenemos el texto de los 10 mandamientos, amplificado por un siervo de Dios, antes de que venga la Pascua, para que estemos en paz con Dios y pongamos por obra lo que Dios nos ordena, para que estemos en su reino, hermanos, para que podamos enseñarle a este mundo el camino de la paz. Practiquémoslo. La Pascua es el primer paso en el camino de la paz y hemos explicado ampliamente lo que tenemos que hacer para estar en paz con Dios y estar en paz con los hermanos. Que el Eterno nos ayude, hermanos, y que estemos preparados, confiados en el Eterno, de que Él nos dará la fuerza para poner por obra lo que Él nos ordena.